Mira, mira cómo le quiere pasar. Porque esta es patitona, ¿eh? Mira, eso se come las ramas. Eso se come las ramas. Bonjour, y así va a comenzar tú este video, mirando las vacas así mismo como estoy yo ahora que me detuve a mirarla. Y están muy nerviosas porque están llenas, rodeadas de personas como yo mirándola y grabándola. Están muy lindas, muy simpáticas. Le estábamos dando comida pero no quisieron. La olía pero no quiso. Y voy ahora de camino al mirador Roc de Quer. No sé si lo pronuncié bien, me corrige. Y este camino está espectacular. Mira la calle y este caminito aquí que vieron, aquí, es por donde voy caminando ahora. Es muy agradable para llegar porque hay como un parqueo. Entonces este es lo primero que veo a la entrada del mirador. Y sí, qué belleza la montaña. Y sí, como te decía, este mirador se ha convertido ya en uno de los lugares más famosos de Andorra. Así que cuando tú estés aquí en Andorra, no puedes dejar de venir a visitarlo. No puedes perderte esta vista panorámica que ofrece este mirador. Es increíble desde el comienzo hasta el final. El lugar para venir a visitarlo no es gratis, hay que pagar. Los menores, pienso que pagan, los menores de 5 años pienso que es gratuito y sí se paga. Y vamos rumbo al mirador. Se paga 4 euros por personas, pienso que niños no pagan. Y aquí estoy. Ay, Dios mío, yo tengo miedo, pero esto como que flota. Esta cosa flota, se mueve. Yo quiero salir de aquí ya. No. Ay, qué miedo, Dios mío. Yo soy muy valiente, de verdad. Ay, pero la vista es tremenda. Demasiado con mucho. Pero esto no me gusta. Y aquí la gente está como sin nada. Y yo estoy con unos nervios. Esto se está moviendo mucho, pero me dicen que es normal. Entonces este vidrio, ay Dios. Estamos en la parroquia Canillo, está situado en el sur, hogar de la patrona de Andorra. Este monumento, mirador, es muy alto, ya tú pudiste ver más atrás. Y esta escultura que está aquí hecha por un argentino que se llama Miguel Ángel González González. Bueno, me cuentan que era gratiante y era más visitado por los locales, que ahora que se ha vuelto un poco famoso, pero antes no se pagaba y era visitado por los andorranos. Hoy estoy caminando todo esto en la montaña, arriba en los más alto, y me encontré mi sorpresa de cumpleaños, que todo este camino estaba lleno de saltamonte y sí, fue mi sorpresa y chillillo como si hubiese sido una sorpresa, pero chillillo de miedo, y el saltamonte saltando yo también. Esto no se pudo grabar porque fue tan instantáneo. Y voilà. Y estoy disfrutando este día al máximo. Y llegué a la cima. No se ve porque no pude grabar el momento. Subí una de las montañas. Pienso que aquí se ve un chin. Una allá
Y un día como hoy de mi cumpleaños, esto es lo que quise hacer, estar en la montaña o estar un buen tiempo en la montaña, porque yo sabía que este día de mi cumple se iba a llegar y recorrerla ahora es tan satisfactorio para mí y estoy muy feliz y estoy muy contenta, demasiado contenta, gozosa de haber logrado subir una montaña bien alta y bajo todo de la naturaleza. Qué bien. Esto es un letrero de esquí. Cuando esto se llena de nieve. Uno de mis sueños, deseos era de ver águilas. Y aquí ya he visto a vida y por haber. Pero justamente cuando la veo, no estaba grabando. No estaba grabando, quería mostrar y compartir. Y este señor llegó de la nada y se puso aquí. ¡Qué miedo! Siempre haciendo zoom a todo lo que veo raro. Pienso que es un lago, sí, es un lago. ¿Tú lo ves? Está lleno de saltamonte. Lleno. No logro cantar bien. Y no se escucha tampoco. Te muestro que hay wifi gratis aquí en Andorra la Bella. No sabía, pero tampoco me gusta mucho tomar así wifi público. Luego siguiendo en las calles de noche en Andorra, aquí te muestro esto, un teléfono público, se le llama Telecom, algo así. Bueno, no sabía. Bueno, y esta noche se ha convertido en una noche lluviosa y hermosa. Yo desde aquí contemplando la lluvia caer.
Y me encuentro esta mañana aquí en la piscina. Ya yo me di mi chapuzón. No hay muchas personas. Y esta es la piscina que te había hablado en el primer video, que tenía vista a montaña. Está bajo techo. No sé si recuerdas. Si no has visto el video, te invito a que vaya a darle clic y verlo. Y está increíble la vista. Y me encanta porque tiene una vista panorámica diferente a lo normal. Y sí, ya yo me he dado mi chapuzón y está tibia el agua. Mira, te muestro. Qué belleza. ¿Ves? Increíble. No puedo pedir más. Y me encuentro arriba y tiene otra pequeña piscina redonda afuera. Afuera, pero como arriba de donde yo estaba. Mira, esta es la otra piscina que tiene. No es tan honda, pero es como para que tú entres y te relajes y disfrutes más el aire natural. Porque la otra está bajo techo y esta está afuera. ¿Esto qué es? Ah, hermoso. Y está afuera, está bien calientito, hace calor. Por eso no me he bañado aquí, pero vine a coger un poco el sol. Y mira la montaña. Todo lo que tú ves es montaña. Todo natural. Y me encanta esto. Es como más como para niños, pero no he visto niños aquí. Lo que he visto son adultos. Mira. Y aquí su camita. Yo aquí echando mi pie. Y estamos en la ciudad La Masa. No, la Masa no, la Massana. Exacto. Parroquia Massana. Parroquia Mesana. Ciudad Mesana. Bueno, eso mismo, La Massana. Es hermosa. Estamos casi llegando. Sí, estamos en busca de los muñecos tamarros. Ya hemos encontrado 1, 2 o 3. Y vamos ahora a la parroquia Massana. A ver si encontramos el próximo. Este es un puente. Uno de los tantos puentes que tiene Andorra. No mucho, pero tiene varios. Y este es como un túnel. Este es un puente, no un túnel. Así es que el correo de Andorra, la bella de Andorra, pero esta es otra ciudad que no sé cómo se llama, pero está cerca de la Massana. Todo publicidad. Hola. Este es un apartamento. Está arriba aquí. Qué belleza. Qué belleza. Luego que bajar la montaña. ¿De dónde? No me pregunto. No me pregunto porque no tengo ni idea. Todo esto hemos subido 15 minutos para nuestro destino donde vamos. Es una locura. Pero me encanta. Bueno, te cuento algo de los tamarros. Son de qué historia o leyenda que protegen, qué sé yo, que cada ciudad. Pero para mí son actividad de familia para compartirlo con los niños y descubrir cada muñeco en la ciudad que están. Son 7 ciudades o parroquias. Ay, qué hermosa. No sé qué. Pienso que es una casa. Bueno, y voilà, encontramos al Masa en la parroquia Massana. ¿Sabes que cuando yo escuché esto, yo pensaba que era iglesia? Y no son iglesias, son, así se llama la ciudad, vamos a decirle, bueno, ciudad, pero aquí se le dice parroquia. Y yo, cuando escuché parroquia, yo dije, bueno, son iglesias, pero no,
son así que se le llama la ciudad de aquí, parroquia. Entonces aquí estamos en la parroquia La Massana. Y como te decía, son muñecos aquí está la masa. La Massana, pero se le llama masa. Este muñeco se llama masa y son para descubrir en cada ciudad y así también descubrir y ver cada ciudad del país de Andorra, que no están tan lejos una a la otra, están cerca todas. Y ya hemos encontrado 2 o 3, pienso, o 4, nos falta algunos. Y ha sido el verdadero descubrimiento descubrir estos muñecos, porque ver la carita de los niños cada vez que encuentran uno en cada ciudad se vuelven locos. Y así uno aprovecha también para visitar las ciudades del país y también hacer actividades con los niños, en familia, hacer ejercicio, porque esto es hacer ejercicio en cada ciudad, porque es montaña. Y aquí otro teléfono público. Esto pienso que es cuando esto se llena de nieve, hay que venir a llamar por aquí. Aquí te dejo en las calles de Andorra mirando estas casitas y te mando un fuerte abrazo y gracias por estar por aquí mirando este video. No te pierdas el próximo. Bye.